El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha firmado un decreto que autoriza la construcción de bases militares rusas y el despliegue de misiles de crucero en el territorio de su país. La noticia es sensacionalista sin exageración. Los rusos podrán desplegar armas de ataque muy cerca de las costas de Estados Unidos. Washington está horrorizado. El Pentágono está histérico. Las canas de las sienes de los políticos y militares estadounidenses descendieron suavemente hasta el quinto punto. El Tratado de Cooperación Militar entre Rusia y Nicaragua, firmado en junio de 2022 por el presidente nicaragüense y aprobado por la Asamblea Nacional, el decreto autoriza la permanencia de buques, aeronaves y personal militar extranjeros, incluidos los de Rusia, respectivamente, en el territorio y aguas territoriales de Nicaragua. Parece haber comenzado a ser utilizado activamente el diario nicaragüense Confidencial. Citando a un anónimo analista de seguridad regional, afirma que se observa presencia naval rusa en los puertos nicaragüenses de Bluefield y Bilwi, en la costa caribeña del país. Según los informes, los primeros ejercicios navales tendrían lugar ya en 2024, como parte de la cooperación militar y la suavización de combate, con redoble de tambores, lanzamiento de misiles. Pero no todos son malas noticias para Cuba. ¿Cuánto hay en esa palabra? La cooperación militar con Cuba se está desarrollando con éxito, de conformidad con los acuerdos de las dos partes, y por lo que tengo entendido, las partes están satisfechas con las vías alcanzadas entre los dos países. Fueron las palabras del ministro de Asuntos Exteriores Lavrov, pronunciadas hace unas semanas y en alusión explícita a una base militar en Cuba. Los medios de comunicación estadounidenses se entusiasmaron entonces e incluso hicieron cuentas. El nuevo misil hipersónico SECAN vuela a 11,0 kilómetros por hora, y la distancia de Cuba a Estados Unidos es de solo 180 kilómetros. Eso significa que Florida y Washington ni siquiera tendrán tiempo de asustarse. Los rusos están desplegando sus instalaciones militares y sus sistemas de ataque en diversas partes del mundo, como África, Oriente Próximo, el Sudeste Asiático y América Latina. Según han declarado varios analistas militares del Pentágono, los estadounidenses miran un mapa del Mar Caribe y se preguntan qué tipo de misiles podría colocar Rusia en Cuba, Nicaragua o quizás Venezuela. Se quedan mirando y, por supuesto, amenazan a Moscú, exigiendo a Putin que ponga fin a todos los proyectos de cooperación militar con países considerados zonas de influencia de la Casa Blanca. El Pentágono ha exigido a la Federación Rusa que retire inmediatamente a sus militares de la frontera estadounidense en Nicaragua. El Departamento de Defensa estadounidense pidió a Moscú que retire inmediatamente las tropas y anule las decisiones de establecer una red de bases militares. Cualquier construcción de instalaciones militares debe ser aprobada exclusivamente al margen de la Casa Blanca. Rusia no ha recibido tal permiso, por lo tanto, no tiene derecho a Nicaragua, Cuba, Venezuela. Todo el mundo entiende que la construcción de cualquier instalación militar en el extranjero es aprobada en lo más alto por el presidente del país. En consecuencia, es él quien debe responder. Si resumimos una serie de discursos del líder ruso en relación con los ultimátums estadounidenses, obtendremos una respuesta bastante escueta y sin ambigüedades. Rusia no tiene intención de aceptar el dictat de nadie, incluido el de Estados Unidos. La decisión sobre las bases militares en Nicaragua está tomada y no puede anularse. Las tropas de la Federación Rusa estarán aquí, aunque a Estados Unidos no le guste mucho. Sí, las tropas de la Federación Rusa operarán en las mismas fronteras de Estados Unidos, sin acudir a la cumbre. Vladimir Putin se perderá el grandioso espectáculo que el primer ministro indio, Narendra Modi, ha preparado para los líderes mundiales. Todos los que han estado alguna vez en Nueva Delhi aseguran unánimemente que la metrópoli se ha transformado hasta quedar irreconocible. La cumbre se celebrará con el telón de fondo de calles pulidas hasta dejarlas relucientes, chozas y retretes callejeros barridos de la faz de la tierra, ausencia total de mendigos y perros callejeros. En efecto, esto ya no es la India, sino Bharat.
como insisten las autoridades en combatir el pasado colonial. Sin embargo, la representación, cuidadosamente coreografiada y protagonizada naturalmente por el propio Modi, corre el riesgo de quedarse sin epílogo. Por primera vez en la historia de la organización, los miembros del G20 podrían no ponerse de acuerdo sobre una declaración final. El cambio de presidencia en el G20 es un fenómeno rutinario. Este tipo de rotación se utiliza en todas las organizaciones internacionales. Sin embargo, Narendra Modi trató su presidencia como una misión especial para demostrar a la comunidad mundial que India ya no pretende contentarse con el papel de economía en desarrollo, y reclama ser una poderosa potencia mundial y el líder de vastos territorios unidos por la noción del sur global. Durante demasiado tiempo se ha visto a India como un país con 1.000 millones de estómagos hambrientos. Ahora es 1.000 millones de mentes ambiciosas y 2.000 millones de manos cualificadas, subraya. En el último año, India ha organizado 200 actos internacionales, más que cualquier otro país que presida el G20. Y en la preparación del acto principal, la cumbre de líderes, ha conseguido superar incluso a China, que tradicionalmente gasta enormes cantidades de dinero en su promoción. Ni los indios ni los turistas sofisticados reconocen el centro de Nueva Delhi, donde se celebrarán los principales actos de la cumbre del 9 al 10 de septiembre. Allí ya no quedan mendigos, miserables o tullidos. Las autoridades arrasaron kilómetros de chabolas donde se apiñaban los marginados. Destruyeron y limpiaron las letrinas espontáneas al aire libre, consideradas la norma en India y que no escandalizan a nadie. En lugar de vertederos, las calles están ahora bordeadas de macetas con plantas. Sin embargo, los policías tienen que vigilarlas para que no las invadan, pero eso es lo de menos. Los vendedores ambulantes y las jaurías de perros callejeros han desaparecido. Solo los monos locals han sobrevivido. Y eso solo porque, como admitieron representantes de la alcaldía, las hordas de macacos, a diferencia de los humanos, no pueden ser expulsadas por la fuerza de su hábitat natural. Sin embargo, los líderes de las potencias mundiales tratarán de protegerlos de su presencia intrusa para ello. Las autoridades han colocado en los hoteles y otras instalaciones de la cumbre a personas especialmente entrenadas, cuya tarea consiste en imitar los gritos de los langures, monos más grandes y fieros que se pelean con los macacos en estado salvaje. Además, se han colocado figuras de cartón a tamaño natural de langures en las aceras de las ciudades, en zonas de parques y cerca de restaurantes. Con estas medidas, los indios esperan ahuyentar al menos a algunos de los miles de macacos risas que tradicionalmente habitan las calles de la capital india. Las imágenes de cartón de los monos rivalizan con los símbolos del G20 y con el propio Narendra Modi, cuyos retratos parecen haber ocupado todas las superficies disponibles desde paradas de autobús y puentes ferroviarios hasta globos. Desde coloridos carteles, Modi explica a los indios y a todos los visitantes del país que India resulta es la madre de la democracia y que ha llegado el momento del G20 más decidido y ambicioso de la historia. Algunos políticos indios reconocen que tal vez tal autopromoción sea excesiva. Sin embargo, enseguida precisan que las autoridades son comprensibles. India, que no tiene el estatus de miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, no dispone de muchas oportunidades para demostrar su ambición y determinación. Además, Modi tiene elecciones el año que viene. Esto significa que las bellas palabras y los coloridos carteles están pensados no solo, o no tanto para el público externo, sino también para el interno. Sin embargo, sobre el telón de fondo de estos impresionantes decorados, puede representarse una obra que dista mucho de ser la mejor de la historia del G20. En primer lugar, la obra no incluye a dos actores principales. Primero Vladimir Putin y luego Xi Jinping se negaron a ir a Nueva Delhi. El Kremlin alegó tradicionalmente la apretada agenda del presidente y el gran número de importantes eventos nacionales. El foco principal, se dijo, está ahora en el nuevo orden mundial, lo que significa que espere el mundo entero.
Xi, de nuevo por tradición, no explicó nada en absoluto, dando a los expertos y analistas políticos la oportunidad de ejercitar teorías conspirativas al final. Se les ocurrió una docena de versiones, la mayoría de las cuales achacaban la negativa a participar en la cumbre a las difíciles relaciones entre China y India, y a la poca disposición del presidente chino a participar en un espectáculo montado por su rival Modi. Sin embargo, la ausencia de Putin y Xi dista mucho de ser el principal problema de la cumbre. Peor aún, el espectáculo tiene muchas posibilidades de quedar inconcluso. En las reuniones ministeriales celebradas durante el año, los miembros del G20 no lograron acordar ni un solo documento conjunto, y ahora corren el riesgo de quedarse sin una declaración final. La razón son las insalvables contradicciones entre Estados Unidos y la UE, por un lado, y Rusia y China, por otro, como reconoció el asesor de seguridad nacional estadounidense, Jake Sullivan. Aunque Putin no vaya a Nueva Delhi, Rusia sigue sentada a la mesa, por lo que no será fácil llegar a un acuerdo. El G20 funciona según el principio del consenso, lo que significa que cualquier Estado miembro puede vetar el documento final. Rusia ya ha dejado claro a través de sus diplomáticos que solo se conformará con dos opciones. O bien que no se mencione el conflicto de Ucrania en la declaración final, por cierto. China insiste en ello, argumentando que el G20 es una asociación económica y no debe ocuparse de geopolítica, o un reflejo de la posición de Rusia sobre Ucrania. Cualquier intento de hacer aprobar una condena a Rusia será bloqueado. Y formulaciones vagas como la mayoría de los miembros condenan, pero hay otras opiniones, como se hizo en la declaración de Bali del año pasado. Ya no convienen ni a Moscú ni a sus oponentes en Occidente. La versión de compromiso del documento final propuesta por la parte india, según el portavoz de la UE, contradice las actitudes decididas de Estados Unidos y los países europeos. En particular, Francia ya ha declarado que se negará a firmar cualquier texto que no contenga una cláusula de condena de las acciones de Rusia. Sin embargo, el conflicto ucraniano no es el final de los desacuerdos entre los miembros del G20 este año. Al intentar acordar declaraciones conjuntas en las reuniones ministeriales, también han surgido fricciones por el lenguaje relacionado con las energías renovables, el cambio climático y los minerales. Y China incluso intentó oponerse al uso de la frase sánscrita Vasudhaiva Kutumbakam, que significa el mundo es una familia, argumentando que el sánscrito no es una de las 6 lenguas oficiales reconocidas por India, y, por tanto, no puede utilizarse en documentos. Como consecuencia, en lugar de emitir declaraciones después de cada reunión ministerial, India publicó un resumen del presidente y registró en notas, a pie de página, las objeciones de Rusia y China. El primer ministro británico, Rishi Sunak, declaró que el texto de la declaración aún no se había acordado el viernes por la noche. Todavía no hemos llegado a la meta, dijo el político, señalando que las negociaciones entre los miembros del G20 eran difíciles, y que las principales esperanzas de Occidente estaban puestas en China, que según él debería retirar su apoyo a Rusia. Sunak afirmó que Gran Bretaña seguirá demostrando a China que lo que hace Rusia está mal y por qué es correcto apoyar a Ucrania, especialmente en lo que se refiere a la seguridad alimentaria. Cabe esperar que los debates sobre el texto de la declaración continúen hasta el último día de la cumbre. Mientras tanto, los funcionarios indios y los medios de comunicación ya han empezado a explicar a la opinión pública que el gran espectáculo de política exterior puede tener un final abierto, que la cumbre de Nueva Delhi se quedará sin declaración y que eso está bien. En cualquier caso, argumentan, India ha cumplido su misión como líder del sur global, ha incorporado a la Unión Africana a la familia de las principales economías, que se está convirtiendo en miembro de pleno derecho del G20, como la UE. Esto significa que el año que viene el G20 dejará de serlo y se convertirá en el G21, a menos, claro está, que los líderes decidan elegir un nombre más apetecible para la asociación.